Y vamos a Segunda de Pedro 2, 19 al 3, 9. Segunda de Pedro 2, 19 al 3, 9. Es la siguiente sección en nuestro estudio de esta epístola tan importante. Segunda de Pedro 2, 19 al 3, 9. Dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pedro. Segunda de Pedro 2, 19. Hablando de los falsos maestros, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segundo de Pedro 3:1 continúa: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez más, un texto potente de la palabra de Dios. Recuerden que aquí en Segunda de Pedro estamos estudiando que para enfrentar la apostasía necesita recordar 4 verdades. Recuerden, esa es la palabra clave de Pedro. Si podemos resumir la enseñanza de Segunda de Pedro es esta: recuerda la Escritura, recuerda la Escritura. Así es como enfrentas la apostasía. Pero para verlo de manera más precisa, para enfrentar la apostasía, de acuerdo con Segunda de Pedro, necesitas recordar 4 verdades. En primer lugar, recuerda la salvación de Dios, lo vimos en el 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios. Lo vimos en el 1, 12 al 21. En tercer lugar, estamos estudiando, recuerda los enemigos de Dios, en todo el capítulo 2, en los 22 versículos del capítulo 2. Anoche llegamos hasta el 2:18 y continuamos en el 2:19. Segunda de Pedro 2:19 nos explica cómo es que los falsos maestros engañan a la gente. Obsérvenlo. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad. ¿Libertad de qué? Por lo que vemos en el versículo 18, aparentemente los falsos maestros prometen libertad de refreno sexual. Y por lo que veremos a detalle, si el Señor permite, en el capítulo 3, aparentemente también prometieron libertad del juicio de Dios. Entonces, los falsos maestros prometen libertad de refreno sexual sin consecuencias, sin juicio. Pero observen un contraste. Versículo 19. Les prometen libertad
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esa palabra corrupción en griego significa depravación interna, corrupción interna. Esto ya lo vimos desde el versículo 14, ellos son esclavos de lujuria y la avaricia. Y realmente volvemos a ver aquí que los falsos maestros son una contradicción encarnada, son una contradicción viviente. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de su pecado. Esto, por cierto, muestra, como ya lo hemos explicado y lo seguiremos viendo a lo largo del texto, que los falsos maestros no son cristianos. Aunque aparenten y profesen ser cristianos, su naturaleza es corrupta, su naturaleza no es regenerada. Ellos, dice el versículo 19, ellos mismos son esclavos de corrupción, son esclavos de sus pasiones pecaminosas, no han sido liberados de la esclavitud al pecado, como el Señor lo hace con todo cristiano. Y observen al final del 19 cómo se ve su esclavitud, cómo se manifiesta. Segundo de Pedro 2:19, al final, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esta frase define la esclavitud espiritual. Si quieres saber lo que significa, de acuerdo con la Biblia, el ser esclavo espiritual, el ser esclavo al pecado, aquí está. No solo esta frase define la esclavitud espiritual de los falsos maestros, sino de toda persona. ¿Cómo sabes si eres esclavo a algún pecado? Lo sabes porque no lo puedes dejar. Te vence, te vence. Este versículo vuelve a mostrar que nunca fueron cristianos, porque de nuevo, un verdadero cristiano ha sido liberado por Dios de manera sobrenatural de la esclavitud al pecado. Lo vimos en 2 de Pedro 1:4, ¿recuerdan? Allá atrás en 2 de Pedro 1:4 nos dijo Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es parte de la obra sobrenatural, regeneradora del Espíritu de Dios cuando hace nacer de nuevo una persona. Esta es la razón por la que Pablo lo reitera en Romanos 6:18. ¿Recuerdan cuando dijo ahí en Romanos 6:18? Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos, en el griego, esclavos de la justicia. Ahí mismo en Romanos 6 lo vuelve a reiterar, Romanos 6:22, escuchen, hablándole Pablo a los cristianos en Roma, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es un verdadero cristiano. Este es un punto importante, como lo dijo un autor. Escuchen, la humanidad permanece esclava de su corrupción a menos de que Dios intervenga en su gracia. Esa es la razón por la que desde el punto de vista bíblico, reformarte externamente no es suficiente. Esa es la razón por la que ideologías humanas como la psicología, terapias humanas y cualquier otro tipo de idea que busca ayudarte a quitar ciertos hábitos externos de tu vida no es suficiente. A lo mejor puedes dejar el cigarro, el hábito de ser esclavo a cualquier pecado, sea la borrachera o cualquier otro. A lo mejor externamente sí, pero internamente no eres transformado. La única manera en la que puedes ser liberado del amor al pecado es que Dios lo haga a través de su Espíritu. No hay otra manera. Esto es imposible en términos humanos. Entonces, aquí vemos que los falsos maestros, 2 de Pedro 2:19, todo ser humano por naturaleza es esclavo al pecado. Y observen aquí los últimos 3 versículos del capítulo 2. Aquí en 2 de Pedro 2:20 al 22 encontramos una verdad crucial que enfatiza lo que acabamos de explicar. 2 de Pedro 2:20. Ciertamente
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto indica, mucha atención, que tuvieron un conocimiento intelectual del Evangelio, profesaron ser salvos, pero nunca lo fueron. Nunca fueron salvados de su esclavitud al pecado, lo acabamos de ver en el 19. Esto se aplicaría por igual a los falsos maestros y a sus seguidores. Esto también es una advertencia para los que en ese entonces y en nuestra época están siendo tentados por los falsos maestros. ¿Por qué dice el versículo 20 que su postrer estado viene a ser peor que el primero? En otras palabras, ¿por qué están peor después que antes de haber profesado ser cristianos sin haberlo sido? ¿Por qué están peor después de haber profesado fe en Cristo y haber abandonado esa supuesta fe que nunca fue genuina? ¿Por qué? El versículo 21 nos da la respuesta. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Santo mandamiento apuntando al Evangelio, observen, es santo, perfecto, apuntando otra vez de manera implícita a la naturaleza divina, el origen divino de las Escrituras, como lo vimos en 2 de Pedro 1:21. La profecía fue originada por el Espíritu Santo, es perfecta, así como Él es perfecto, es santa. No está contaminada por el pecado. Pero el punto aquí del versículo 21 es este. Hubiera sido mejor que no oyeran el Evangelio y lo dejaran. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque es muy probable que su rechazo sea permanente. Es muy probable que su rechazo sea permanente. Esto lo vemos en los versículos 20 al 22. Y en segundo lugar, porque su condenación en el infierno será peor. Porque su condenación en el infierno será peor, como lo explicamos anoche en el versículo 17, recuerdan al final, para los cuales la más densa oscuridad, no la oscuridad, sino la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y explicamos que hay niveles de tormento en el infierno proporcionales al nivel de privilegio espiritual que Dios concede a la persona. El versículo 21 entonces significa que conocieron intelectualmente el Evangelio, pero nunca se sometieron a él. Tuvieron el privilegio de estar expuestos a la palabra de Dios, pero le dieron la espalda. Thomas Goodwin fue un pastor puritano que vivió en Inglaterra en los 1600. Y Thomas Goodwin dijo algo simple, pero conmovedor acerca de Judas. Escuchen lo que dijo Thomas Goodwin. Judas oyó todos los sermones de Cristo. Judas oyó todos los sermones de Cristo. Así son los falsos maestros y los que son igual a ellos. Como lo vemos en el versículo 21, les fue dado el santo mandamiento, pero se volvieron atrás. ¡Qué advertencia! Puedes escuchar la predicación más fiel de la palabra de Dios y hasta decirte cristiano, pero en lo profundo de tu alma sabes que no lo eres. Eres igual que Judas, igual que estos impostores y sus seguidores. No seas como ellos. Arrepiéntete y sométete al Señor Jesucristo para evitar el juicio al que te estás acercando, el mismo juicio que enfrenta a todo apóstata, como Judas y estos falsos maestros. El versículo 22 nos da más detalles de lo que les pasó. Nos da más detalles del por qué, versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Versículo 22, véanlo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Este proverbio es de 26:11 de Proverbios 26:11. Aquí viene.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Cuando tenía unos 14 años, mis papás compraron un perro que nos gustaba mucho cómo se veía. Era un perro hermoso. Era un perro de raza Siberian Husky, seguramente los conocen. Estos perros que tienen ojos claros, son blancos con gris y negro. Pero este perro que era tan hermoso físicamente, se enfermó a tal punto que murió. Y su enfermedad se manifestó en que vomitaba por toda la casa, para terror de mi pobre mamá. Y como lo dice el versículo 22, obvio de chico y creo que todavía de grande a cualquier edad, cuando uno ve a un perro que vomita y regresa y empieza a lamer su vómito, es inconcebible para la mente humana, ¿no es cierto? Claro que esto nos causa asco, pero el mismo asco físicamente que nos da pensar en esto, es el mismo asco que nos debe dar espiritualmente el pensar en la apostasía. Para la audiencia de la época de Pedro hay que aclarar, el perro no era visto como hoy día un cachorrito hermoso de mascota ahí en el centro comercial, ¿no? Que si nos gusta dice, ay, puedo entrar un ratito, me lo presto un segundo por favor y te sientes con él, lo acaricias al cachorrito, ¿no? No era así. Un perro en ese entonces, en la época de Pedro, no era un perro que comprabas, que adquirías y vivía contigo. Un perro en esa época era un animal despreciable, era un animal de carroña. Como para nosotros hoy día, por ejemplo, aquí en la ciudad, una rata de coladera. Nos da asco, ¿no es cierto? Es algo repugnante. Ves una rata cruzar la calle y dices, ¡ah! Y esa es la idea. Nos causa asco. Y para ellos, un perro era como para nosotros, un perro para la época de los destinatarios de Pedro, de los que oyeron esto por primera vez, un perro era como para nosotros una rata hoy día. Pero encima de eso, no solo el perro era asqueroso para ellos, sino que además, doblemente asqueroso, doblemente algo repulsivo, el que el Espíritu de Dios dijera aquí en el 2:22 de segunda de Pedro, el perro vuelve a su vómito. Así es el perro. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es su naturaleza. Él vomita y regresa a lamer su vómito. Es su naturaleza. Y observen el versículo 22 al final. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para nosotros también hoy día un cerdo puede parecer simpático, lindo. Hay Piglet de Winnie y de Pooh, algunos que les gusta. Inclusive rico, claro, unas carnitas, jamón, por tantos productos que comemos de él, pero para los cristianos de trasfondo judío, mencionar un cerdo les habrá recordado que en la época de la ley el cerdo era visto como un animal inmundo. Por cierto, no podemos olvidar los tacos del pastor. Claro, que son tan amados por muchos, pero no hablen mucho de eso, que algunos se pueden sentir ofendidos aquí, porque hay muchos pastores, se pueden sentir amenazados. Entonces, en nuestra época un cerdo, de nuevo, no lo vemos tan mal, digo, nos beneficiamos tanto de los cerdos, pero en ese entonces, para los cristianos de trasfondo judío, mencionar un cerdo les habría recordado que en la época de la ley el cerdo era visto como un animal inmundo. Y encima de eso, que se revolcara en el lodo, en el cieno, es lo que significa ahí en el 2:22, habría causado igual que el vómito, igual que el perro regresando al vómito, igual. Esto habría causado una reacción desagradable, es algo sucio. Y observen aquí algo importante que añade la segunda ilustración del 2:22. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. La puerca, aunque esté lavada, vuelve a revolcarse en lodo. ¿Por qué? Porque así es la puerca, es su naturaleza. No está consciente y dice, bueno, ya me bañaron, ya estoy lavada, me voy a cuidar para que dure un poco. No. Y hermanos, el versículo 22 muestra una verdad clara. Y la idea es esta: estos apóstatas, al regresar a su pecado, actuaron de acuerdo con su naturaleza, así como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En otras palabras, regresaron al pecado porque aman el pecado. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, como lo vimos en el 2:19. En otras palabras, los
cristianos falsos, los maestros falsos, externamente, escucha, se veían como ovejas del buen pastor, pero la realidad es que nunca dejaron de ser perros ni puercos. Es fuerte, pero así lo presenta la palabra de Dios. Únicamente se reformaron externamente, pero no fueron transformados internamente. Segunda de Pedro 2:22 son dos ilustraciones de la verdad de Primera de Juan 2:19 que ya mencionaba ayer nuestro hermano Miguel. Primera de Juan 2:19 salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por cierto, hermanos, siempre aquí al llegar a este texto, no siempre, pero con frecuencia, pienso en una exhortación implícita aquí a aquellos de ustedes que son solteros y están viéndose tentados a salir o a considerar casarse con un inconverso y no lo ven como algo tan serio. Es algo serio. Primera de Corintios 7:39 nos manda a casarnos en el Señor. Eso es yugo desigual, pero es aún más fuerte cuando te pones a pensar que si tú realmente eres cristiano, tú eres una oveja, usando la analogía del Señor, y el inconverso es como un perro, como un puerco. ¿Quieres casarte con un perro, con un puerco espiritualmente? No creo. Entonces, esta es una advertencia. Aunque profeses ser cristiano, si realmente no te has arrepentido y creído en el Señor, todavía no lo eres y en cualquier momento es posible que actúes como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve al cieno. Y eso significa que vas a regresar en cualquier momento a tu vida de pecado y vas a dejar tu apariencia religiosa y esto va a ser peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora ya conoces intelectualmente y si mueres en esa condición sin Cristo, tu tormento en el infierno va a ser peor. Por cierto, aquí 2 de Pedro 2:20 al 22 enseña una verdad clave de manera inversa. Y es esta: el verdadero cristiano persevera en la fe, no la abandona. El verdadero cristiano persevera en la fe, él no se vuelve atrás como los falsos maestros. Y esto lo vemos desde 2 de Pedro 1, 2 al 4 y 10 al 11. Esto apunta a perseverancia. Entonces, de acuerdo con 2 de Pedro, para enfrentar la apostasía, necesitas recordar 4 verdades. En primer lugar, recuerda la salvación de Dios, 2 de Pedro 1, 1 al 11. En segundo lugar, recuerda la palabra de Dios, 2 de Pedro 1, 12 al 21. En tercer lugar, recuerda a los enemigos de Dios, 2 de Pedro 2, 1 al 22. Y observen a continuación, en cuarto lugar, recuerda el futuro de Dios. Recuerda el futuro de Dios. 2 de Pedro 3, 1 al 18, prácticamente todo el capítulo 3. Y vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Tenemos planeado llegar hasta el 9 y aquí vamos, 2 de Pedro 3, 1. Amados. Importante esta palabra muestra 3 cosas aquí. En primer lugar, es una transición en la carta, aquí hay un cambio de tema. Aquí vemos en segundo lugar también el gran amor del apóstol Pedro hacia estos creyentes a los que les escribió. Observen, a pesar de las verdades tan fuertes que les he estado explicando, como lo hemos visto ya en el capítulo 1 y 2, vean este tono amoroso. Y en tercer lugar, esta palabra, amados, indica que eran creyentes porque habían recibido el amor de Dios. 2 de Pedro 3:1, claro que, como lo vamos a ver, ya lo vimos desde el 1, en la audiencia pudieron haber algunos que profesaban ser cristianos y no lo eran. Pero observen lo que dijo aquí en 2 de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta, la segunda epistolén en el griego. Epistolén, de ahí obtenemos la palabra epístola, significa carta. Entonces dice aquí el versículo 1, amados, esta es la segunda carta. ¿Por qué segunda? Porque la primera es Primera de Pedro. Esto parece indicar de manera natural que la audiencia de 2 de Pedro fue la misma que la de Primera de Pedro. Entonces Pedro dijo, observen
Segunda de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, en primera y segunda de Pedro, despierto con exhortación. Esta frase con exhortación en Reina Valera 60 creemos que se puede traducir mejor del griego a manera de recordatorio. A manera de recordatorio. ¿Y qué es lo que dijo Pedro aquí? Vean de nuevo el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación o a manera de recordatorio vuestro limpio entendimiento. Limpio, o en el griego sincero, sin motivos escondidos, su entendimiento puro. Entendimiento se refiere aquí en el griego a mente o facultad de razonar. Podríamos hablar mucho aquí hay verdades muy importantes, como la manera primordial por la que Dios establece o trata o lleva a cabo su relación contigo es mediante la facultad del razonamiento. Esto es muy importante. Aquí hay toda una teología que no tenemos tiempo de desarrollar, pero la manera en la que, vamos a decirlo así, la parte de la creación de Dios en el ser humano mediante la cual el vehículo, digámoslo así, la parte del ser humano mediante la cual Dios se relaciona con el ser humano es a través de la facultad de razonamiento. Muy importante esto. No estamos diciendo que los sentimientos son equivocados, las emociones no están mal, pero deben estar sujetas a la mente, la cual debe estar sujeta a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios continuamente nos manda en el Nuevo Testamento a ser sobrios. Quiere decir tener una mente alerta, bajo control. Parte del fruto del Espíritu es dominio propio. Quiere decir que estás en control de tus pensamientos, por lo tanto de tus emociones. Por eso refuta la idea equivocada en muchos círculos que profesan ser cristianos, que están fuera de control, no están en control de su facultad de razonamiento y creen que están controlados por el Espíritu. Eso es un error, es una mentira. El cristiano que está controlado por el Espíritu está controlando sus pensamientos al someterlos a la palabra de Dios. Ahora, aquí en 2 de Pedro 3:1, observen, esta última frase, limpio entendimiento, se refiere a una mente sometida a las Escrituras. Esta es la manera de pensar de un creyente que no ha sido afectado por ideas no bíblicas. Este es un privilegio. Esto es a lo que debemos apuntar, a tener un limpio entendimiento, una manera de pensar bíblica, una manera de ver la vida, la eternidad, todo, desde el punto de vista de la Escritura. Y observen aquí en el versículo 2, nos dice, ¿para qué escribió Pedro? Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria, otra vez esa palabra clave. Quiere decir, para que recuerden. Esa frase que tengáis memoria traduce una palabra griega, quiere decir recuerden. ¿Para qué? Observen el versículo 2. Pedro escribió, ¿para qué? Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria, para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esa frase, palabras que antes han sido dichas, se puede traducir predicciones dichas. ¿Quiénes son los santos profetas? Profetas del Antiguo Testamento. La frase entonces, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, se refiere a los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento acerca del futuro, del fin de la historia. Ese es el Antiguo Testamento. Y observen al final del 2, dice Pedro aquí, ¿para qué escribió 2 de Pedro 3:2? Para que tengáis memoria, para que recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y al final del 2, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Una afirmación tremenda. Esto se refiere a los escritos de los apóstoles. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Observen que aquí señala que el Señor es la fuente de lo que escribieron los apóstoles. Apóstoles, recuerden, apóstoles con A mayúscula, por así decirlo, no existen. Aquí lo tienen en 2 de Pedro 3:2. Apóstoles hablaban, escribían, específicamente cuando escribieron la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, escribieron con toda la autoridad del Señor Jesucristo. Esta conexión aquí al final del 3:2 es muy importante.
Obviamente ustedes saben que ayer el hermano Carballo se estaba bromeando cuando me dijo apóstol, ¿verdad? Al rato lo aclara él. Pero obviamente ustedes saben, eso no es bíblico, no existen apóstoles en el sentido de estos apóstoles, apóstoles en el sentido de enviados, en el sentido amplio de la palabra, así como un misionero, por ejemplo. Pero aquí en el versículo 2 vemos que el Espíritu Santo, escuchen esto es muy importante. Aquí en 2 de Pedro 3:2 vemos que el Espíritu Santo usó a Pedro para colocar, escuchen, los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al mismo nivel de inspiración y autoridad. Aquí en 2 de Pedro 3:1 y 2 vemos que Pedro escribió sus dos cartas para recordarle a estos creyentes las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Una vez más, hermanos, ya hablamos de esto, pero debemos recalcarlo. Esta es la tarea prioritaria, primordial, número 1 del pastor. Y de ahí de todo cristiano. Estar recordando las escrituras. Esta es nuestra vida. Estar estudiándolas para entenderlas. Estar estudiándolas. Estudiarlas ¿cómo? Aplicando el método literal, histórico, gramatical para entender qué es lo que el autor quiso decirle a la audiencia original. Y de ahí meditar en ese significado para entender por la obra del Espíritu de Dios, sus implicaciones prácticas y vivir así toda la vida, estudiando, aplicando, predicando, estudiando, aplicando, predicando. Ahí vivimos. Aquí, en 2 de Pedro, ¿para qué quería Pedro que recordaran las Escrituras? Para resistir el engaño de los apóstatas. Esta es nuestra tarea. Ahora, hermanos, pastores, por favor no se vayan al extremo y apliquen esto, creemos, no de la mejor manera, de que por eso solo vas a predicar Juan 3:16 el resto de tus 10 años de ministerio, porque hay que recordarle a los hermanos todos, los vas a cansar. ¿No es cierto? Predica todo el consejo de Dios, claro, estás limitado por la palabra de Dios y las verdades son las mismas, pero predica la palabra. Hay 66 libros. No es cierto, por favor, pobres hermanos, ahí Juan 3:16, no sales de ahí. ¿No es cierto? Y a lo mejor no predicas herejía, pero oye, a lo mejor los vas a cansar. Pero bueno, esta es solo una observación práctica, falible. Ahora, para resistir el engaño de los apóstatas, necesitamos entonces recordar las Escrituras, y esto lo vemos en el resto del capítulo 3. Ahora, aquí viene la razón por la que debían recordar la Escritura, véanlo, 2 de Pedro 3:3. ¿Por qué debían estar recordando la Escritura? 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuándo es eso? La época en la que vivimos, esta época que comenzó con la primera venida de Cristo, como lo vemos en Hebreos 1:1 y 2. Sabiendo, dice 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, quiere decir burlándose, andando, quiere decir conduciéndose o viviendo su estilo de vida según sus propias concupiscencias, quiere decir deseos pecaminosos. Esta última frase indica que estos burladores viven vidas de pecado. Ya lo hemos visto, lo reitera Pedro. Ya habíamos visto en el capítulo 2, estos son hombres avaros, sexualmente inmorales, y observen qué y cómo se burlarán estos falsos maestros. Versículo 4, 2 de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Los falsos maestros se burlan diciendo que el Señor no iba a regresar. ¿Cuál segunda venida? Y ellos estaban burlando diciendo que el Señor no iba a regresar, y aquí está la clave: si el Señor no iba a regresar, tampoco habría un juicio futuro. Sabemos que también negaban el juicio, por lo que dice el resto del capítulo 3. Estos impostores se burlaban, se burlan de Dios, de su palabra, diciendo, no que el Señor prometió que iba a regresar. ¿Dónde está el cumplimiento de su palabra de que iba a regresar? Eran como los israelitas que se burlaban de la palabra de Dios y decían, por ejemplo, en la época de Jeremías 17:15, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Igual los de la época de Ezequiel 12:22, ¿se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Esta manera de pensar muestra arrogancia, obviamente, incredulidad hacia Dios y su palabra,
Y aquí está la razón por la que los falsos maestros se burlaban diciendo que el Señor no iba a regresar. Versículo 4. Segunda de Pedro 2:4. Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿quiénes son? Por la referencia del Antiguo Testamento en los versículos 5 y 6 y el uso de la palabra padres en otras partes del Nuevo Testamento, esta frase padres en el 2:4, 3:4 de Segunda de Pedro, padres significa desde que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Entonces dice aquí, segunda de Pedro 3:4, porque desde el día en que los padres, esto es Abraham, Isaac y Jacob murieron, versículo 4 al final, desde que Abraham, Isaac y Jacob murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta manera de pensar se le llama uniformitarianismo, uniformismo. Estos burladores decían que el Señor no iba a regresar porque, escuchen, desde el principio de la creación todo está igual, nada ha cambiado. La implicación de lo que están diciendo es esto. Desde el principio de la creación, Dios nunca ha intervenido de manera sobrenatural y por lo tanto nunca lo hará. No vendrá ni habrá un juicio. Y en el versículo 5, Pedro explicó por qué pensaban así. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente. Esta frase en Reina Valera 60 no parece ser la mejor traducción del griego. Creemos que una mejor traducción sería como la de otra versión, porque cuando mantienen esto, ignoran o pasan por alto. La idea es que por creer su mentira de que todo sigue igual, lo que ignoran o pasan por alto son dos acontecimientos que vemos en los versículos 5 y 6. Véanlos. En primer lugar, la creación. En segundo lugar, el diluvio. Observen que ignoran la creación. Versículo 5, en primer lugar. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua. Aquí Pedro se refirió a Génesis 1, 6 al 9. Dios habló y la tierra y el cielo emergieron del agua. Y observen cómo concluyó el versículo 5. Y por el agua subsiste. Esta frase es difícil de interpretar, pero creemos que la manera más natural de entenderla por la frase anterior y por lo que sigue en el versículo 6 es esta. Parece ser que Dios usó el agua para formar la tierra, es la idea. Creemos. Y continúa, versículo 6. Segunda de Pedro 3:6, observen. Por lo cual, mejor traducción en el griego, y por medio de estos, plural, se refiere al agua y a la palabra de Dios. Y por medio de el agua y la palabra de Dios, escuchen, observen el versículo 6. Y por medio del agua y la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció, quiere decir fue destruido, anegado en agua. Esto se refiere a Génesis capítulo 6 al 8, el diluvio. Recuerdan que Pedro ya lo había mencionado en 2 de Pedro 2:5. Y observen aquí que Pedro entonces mostró el error de pensar que Dios nunca ha intervenido de manera sobrenatural y lo mostró con 3 ejemplos. 1, Dios intervino en la creación, versículo 5. 2, Dios intervino en el diluvio, versículo 6. Y va a añadir un tercero. Dios va a intervenir en el futuro, versículo 7. Dios va a intervenir en el futuro. Observen, hermanos, qué texto. Observen aquí un destello del poder inmenso del Señor. Segundo de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Detengámonos ahí. Esta es una verdad potente. Escucha. La misma palabra por la que Dios creó el universo y trajo el diluvio es la misma palabra por la que mantiene existiendo toda la creación en la actualidad. Y es el Señor Jesucristo, mediante su palabra, quien mantiene existiendo y dirigiendo todo en su creación. A esto se refiere Colosenses 1:17, cuando dijo ahí Pablo, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Lo mismo en Hebreos 1:3, recuerden, hablando del Señor Jesucristo. En Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y escuchen esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es impresionante. Algunos podrían pensar que después de la cruz y la resurrección, desde que el Señor ascendió, está descansando. Y que el Señor Jesucristo ya no hace nada desde que ascendió a la diestra del Padre. Solo está esperando para regresar. No es así. Como pueden ver en 2 de Pedro 3:7, el Señor está bastante ocupado. Porque escuchen, además de estar intercediendo por nosotros, Romanos 8, además de estar proveyendo para su iglesia y protegiéndola y edificándola, Efesios 5, Él sustenta y cuida a la iglesia, Él edifica a su iglesia, Mateo 18. Además de todo esto, nuestro Señor Jesucristo mantiene existiendo y dirigiendo todo el universo para cumplir su plan perfecto. Él mantiene cada molécula, cada átomo en su lugar. Esto es impresionante. No es automático, hermanos, que existe el universo. No, es debido a que, versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que los creó. Observen qué hará el Señor con la creación actual al final del versículo 7, 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aquí viene, guardados para el fuego. Esto significa que el Señor va a destruir la creación actual con fuego, tal como lo dijo a lo largo de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías 65, 15 y 16, Sofonías 1:18, Malaquías 4:1, etc. Y observen cómo concluye el versículo 7. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La idea aquí es que, al igual que con el diluvio, aquí está la razón por la que el Señor va a destruir los cielos y la tierra actuales con fuego. ¿Cuál es la razón? Juzgar a los impíos. Y observen aquí en 2 de Pedro 3:7 que el Espíritu de Dios une dos realidades. Una, la destrucción de los cielos y la tierra actuales mediante fuego, y dos, el día del juicio de los hombres impíos. ¿Por qué es que los falsos maestros niegan la segunda venida? Aquí está la respuesta en 2 de Pedro 3:7. Porque quieren negar que Dios los juzgará. Ellos, los falsos maestros, escogen creer que el Señor no va a regresar a juzgarlos, y de esta manera se entregan a pecar sin refreno, invitan a otros a hacerlo, como lo vemos en 2 de Pedro 2. Hermanos, aquí está la razón de fondo, mucha atención, por la que alguien rechaza la palabra de Dios. Una vez que ha estado expuesto a la palabra de Dios, la razón de fondo por la que alguien rechaza la palabra de Dios es un deseo por pecar sin refreno. Esta es la razón por la que alguien se dice ateo. Esta es la razón por la que alguien niega la palabra de Dios de la manera que lo haga, negando la verdad de la segunda venida o negando que Dios existe o cualquier otra aberración que es falsa. Juan 3:19, esta es la condenación. Aquí está, misma verdad, que los hombres, que la luz vino al mundo, dijo el Señor, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la razón. La razón por la que alguien rechaza la verdad de la palabra de Dios es un deseo por pecar sin refreno. Y Pedro aclara algo, versículo 8. 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, otra vez aquí volvemos a ver, igual que en el versículo 1, el amor de Pedro hacia estos cristianos. Ellos eran cristianos en su mayoría aparentemente, y una transición en su explicación, dice aquí, vean el 8, mas, oh amados, no ignoréis, un imperativo en el griego, un mandato, no pasen por alto, quiere decir,
No pasen por alto. No ignoréis esto, versículo 8 al final, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta última frase del versículo 8 es una referencia al Salmo 94. Escuchen lo que dice el Salmo 94. Dice ahí, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Una de las vigilias de la noche abarcaban 4 horas en ese entonces. Y en el Salmo 90 Moisés presentó la eternidad de Dios en contraste a lo temporal que es el hombre. Observen de nuevo el final del versículo 8, segunda de Pedro 3:8, una frase que con frecuencia ha sido torcida y ha llevado a muchas interpretaciones equivocadas de las Escrituras, particularmente en el área de la doctrina de los últimos tiempos. Pero vean al final del versículo 8, segunda de Pedro 3:8, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Observen que no dice que para con el Señor un día es 1000 años, sino un día es como 1000 años. Para Él es como un día. Simplemente es una ilustración, es una comparación. Como lo dijo el comentarista Tomás Schreiner, esto significa que lo que nos parece mucho tiempo, para Dios no es nada. Dios ve el tiempo de manera diferente a nosotros. Para nosotros, por ejemplo, del año 1000 al 2000 después de Cristo es muchísimo tiempo, un milenio, pero para Dios es como un día. En términos de tiempo, ¿cómo es un día para nosotros? Muy corto, muy corto. Entonces, Pedro dijo aquí en el versículo 8, recordemos que el Señor no ve el tiempo como nosotros. Ese es el punto. El Señor no ve el tiempo como nosotros. Por lo tanto, no debemos pensar que el Señor no va a regresar porque desde nuestro punto de vista ya se tardó. No. Eso significa que estamos evaluándolo desde nuestro punto de vista pecaminoso, falible, limitado. Estamos pensando de manera equivocada que Dios ve el tiempo como nosotros y no es así. Esto es exactamente lo que Pedro explica en el versículo 9. No debemos pensar que el Señor no va a regresar porque desde nuestro punto de vista ya se tardó. Esto lo va a explicar aquí en el 9. Aquí en el 9 nos dice por qué todavía no ha regresado. Observen este texto tan rico otra vez que muchos conocemos de memoria, pero véanlo en su contexto. Vean este versículo tan rico. ¿Por qué no ha regresado el Señor todavía? Respuesta, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? De la promesa de su advenimiento, versículo 4, de su segunda venida. Lo que dice la primera frase del versículo 9 es que el Padre no se está tardando en cumplir su promesa de que el Hijo va a regresar. Y observen lo que dice la siguiente frase, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen o la consideran por tardanza. ¿Quiénes son los algunos aquí? Los falsos maestros. Ellos pensaban que el Señor se había tardado, pero no se ha tardado. Todo va de acuerdo con su plan. Escucha, el Señor nunca se tarda. Desde nuestro punto de vista podríamos llegar a pensar que ya se tardó, pero la realidad es que desde antes de la creación, desde la eternidad pasada, Dios siempre ha actuado a tiempo, de acuerdo con su plan, de acuerdo con su tiempo perfectos. Hermanos, Dios no es como nosotros, Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Qué consuelo, ¿no es cierto? Recuerda, puede parecernos que Dios se tarda, pero eso indica que lo estamos evaluando desde nuestro punto de vista humano, limitado, finito. Recuerden, Él siempre está a tiempo, Él hace todo a tiempo. Y ahora observen una verdad fascinante. El resto del versículo 9 nos explica por qué el Señor no ha regresado. Mucha atención, aquí viene un texto muy importante. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, y escuchen esto, sino que es paciente para con nosotros. Mejores manuscritos dice ustedes, no queriendo que ninguno perezca, esto se refiere a juicio eterno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Expliquemos esta frase y con esto terminamos para esta sesión.
Esto se refiere a salvación eterna. La razón, dijo Pedro aquí en 2 de Pedro 3:9, la razón por la que el Señor retrasa su venida es porque no quiere que ninguno termine en el infierno eterno, sino que todos se arrepientan y sean salvos. ¿Acaso esto significa que Dios va a salvar a toda persona? No. ¿Cómo lo sabemos? Ya vimos desde el capítulo 2 que Dios juzga a los impíos, que van a haber varios que van a terminar en el infierno, en la más densa oscuridad. ¿Acaso esto significa entonces que Dios tiene un deseo fuerte porque todos sean salvos, pero no cumplirá ese deseo? Algunos creen que este texto enseña eso, pero creemos que hay una manera mejor de entender el versículo 9. Observen de nuevo el versículo 9, particularmente la última mitad. 2 de Pedro 3:9. No quiten el dedo de ahí. Sino que es paciente para con nosotros. Mejores manuscritos, ustedes. ¿Quiénes son los ustedes aquí? ¿A quién le está escribiendo Pedro aquí? A los amados. Versículos 8 y 1. Estos son cristianos, pero si ya son cristianos, ¿por qué les dice que Dios está esperando a que se arrepientan y no sean juzgados eternamente? Creemos que la mejor respuesta es esta. Estos son escogidos que todavía no son salvos. Creemos que esa es la implicación. Y observen cómo encaja esto con el resto del versículo 9. Dice el 9, no queriendo... El Señor no retarda su promesa, 2 de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo. La palabra queriendo traduce una palabra griega que expresa deseo de la manera más fuerte. Y observen la frase de nuevo, 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son el ninguno y los todos? Los mismos nosotros, o mejor ustedes, por los mejores manuscritos. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Creemos que la manera más natural de tomarlo es esta. Pedro está diciendo, escuchen, que el Señor está esperando hasta que el último elegido sea salvo. Una vez que el último elegido sea salvo, entonces vendrá. Esto encaja con el resto de la Escritura al mostrar, por ejemplo, en Efesios 1:4 que el Señor escogió un número específico de personas para salvarlas, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hay elegidos que aún no son salvos. Así lo dijo Pablo, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:10, ¿recuerdan? 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. En otras palabras, hay elegidos que aún no son salvos. Y regresando a 2 de Pedro 3:9, vemos que el Señor está dando tiempo para que todos los elegidos escuchen el Evangelio y lo crean para ser salvos. Y les recuerdo que no porque alguien rechazó el Evangelio inicialmente no quiere decir necesariamente que no es elegido. Puede ser como el ladrón en la cruz, ¿recuerdan? Fue elegido desde antes de la fundación del mundo, pero a poco tiempo antes de morir se arrepintió y el Señor le dijo, de cierto te digo que, Lucas 23, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay elegidos que oyen el Evangelio y lo rechazan por toda su vida, pero si son elegidos, obviamente, antes de morir, se van a arrepentir y creer por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu de Dios. Entonces, esto nos debe animar. Una vez que todos los elegidos sean salvos, entonces el Señor regresará. Escuchen, esta es la misma idea general de Romanos 11, 25 al 27, desde otro ángulo. Allí en Romanos 11, 25 al 27, hablando de los gentiles escogidos para salvación, ¿recuerdan lo que dijo ahí Pablo? Romanos 11, 25. Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel está temporalmente hecho a un lado, pero Dios no ha acabado con Israel. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte, Romanos 11:25 al final, escuchen, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, versículo 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es eso? El Señor en la segunda venida.
Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Va a salvar Dios a los israelitas elegidos, los que estén vivos, cuando el Señor regrese en la segunda venida después de la tribulación de 7 años. Cuando el Señor haya salvado al último gentil escogido, va a regresar a salvar a la nación de Israel. Y de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento y Apocalipsis, capítulo 19 en particular, Él va a regresar al final de la tribulación futura de 7 años. Entonces, creemos que 2 de Pedro 3:9 significa que el Padre se está esperando para cumplir la promesa de enviar de regreso a su Hijo. Y la razón por la que se está esperando, escuchen, es dar tiempo para que todos los elegidos escuchen el Evangelio y lo crean para ser salvos. Una vez que todos los elegidos sean salvos, entonces el Señor regresará. Esta interpretación encaja con el capítulo 1, versículos 5 al 11, porque en el 1, 5 al 11 vemos que era posible que algunas de las personas a las que Pedro escribió todavía no eran salvas. Entonces, dos implicaciones y terminamos al final del versículo 9. Una, observen que la salvación se define como proceder al arrepentimiento. Esto es salvación genuina. Dejar de vivir para el pecado y empezar a vivir para Dios. Así se ve si realmente eres salvo. Y dos, cuando evangelizas debes llamar al pecador a la fe en Cristo y arrepentirse de su pecado. Y obviamente tres, aunque ya lo dijimos, la más importante aquí en el texto. ¿Por qué el Señor no ha regresado? Porque está simplemente esperando a salvar de acuerdo con su plan perfecto hasta el último escogido. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra y por este texto tan rico. Que esto, Señor, nos motive en primer lugar a examinarnos de nuevo si estamos en la fe. A eso regresamos a lo largo de 2 de Pedro. En segundo lugar, a recordar la Escritura, a asegurarnos de que todo lo que pensamos, creemos, vivimos, esté en línea con tu palabra. Y número 3, que esto nos anime para recordar que no es que ya se te olvidó, te estás tardando, no. Todo va de acuerdo con tu tiempo perfecto.